El teléfono sonó al anochecer, cortando el silencio del pequeño apartamento de Lucía, como el filo de una navaja. Había estado mirando el vapor que salía de su té de la tarde, con la televisión, zumbando de fondo con una repetición de un concurso de preguntas y respuestas que apenas veía. El número que aparecía en la pantalla no le resultaba familiar. Zaragoza. Su primer instinto fue no contestar. Las llamadas nocturnas, no solicitadas, no solían traerle más que problemas o argumentos de venta. Sin embargo, algo en la quietud de aquel momento, el ritmo tranquilo de su respiración, le dijo que escuchara. «¿Señora Lucía García Romero?», preguntó la voz, tentativa pero clara. «Sí, soy yo», respondió ella, cautelosa. «Me llamo Andrés Morales. Yo creo que podría ser su hijo». El mundo de Lucía se ralentizó. La taza se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Los fragmentos brillaron como estrellas de porcelana china. Se le hizo un nudo en la garganta. «Es imposible», susurró. «Sé que suena extraño. No llamaría a menos que... Me hice una prueba de ADN hace poco. Fue un regalo. No mostró ninguna conexión con mi familia adoptiva. Pero apareció una coincidencia, parcial. Una sobrina, Ana». Lucía parpadeó. Su sobrina llevaba meses indagando en páginas de genealogía, alegando que era para un proyecto. ¿Podría ser? «Andrés», dijo en voz baja, el nombre desconocido y a la vez con sabor a algo perdido. «Dices que eres mí. No quiero molestarte, solo quiero comprender. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. No espero nada, ni lástima, ni perdón, solo la verdad». Lucía se sentó lentamente. Le temblaban las rodillas. Tenía las palmas frías contra la dura madera de la mesa de la cocina. La cronología le daría unos 40 años. Su hijo los habría cumplido. Si hubiera vivido. Cerró los ojos. Surgieron imágenes. La habitación del hospital, sus propios gritos. El silencio del bebé que nunca tuvo en brazos. «Quiero que nos veamos», dijo por fin. Su voz se quebró, pero le siguió algo más firme. Convicción. «Yo también», respondió Andrés, y en aquel frágil acuerdo se agitó el pasado. Lucía esperaba en el café, con el té sin tocar, las manos temblorosas alrededor de la delicada taza de porcelana. El sol del mediodía proyectaba rayos dorados a través de las cortinas de encaje, bailando sobre el mantel como recuerdos que no podía borrar. Entonces se abrió la puerta y lo vio. El hombre con la frente de su marido, los pómulos de su padre, los ojos de su hijo. «¿Señora García?», preguntó suavemente, deteniéndose justo al otro lado del umbral. Su voz era tranquila, insegura, impregnada de reverencia. Parecía más viejo que en la fotografía que había enviado, líneas alrededor de la boca, una cicatriz justo debajo de la oreja derecha, una cicatriz familiar. Su hermano tenía la misma. Lucía se levantó despacio, como si temiera que al ponerse de pie el mundo volviera a resbalar bajo sus pies. «Tú eres Andrés», él asintió. «¿Puedo sentarme?». Ella señaló sin palabras al otro lado. Durante un largo momento simplemente se miraron. Entonces, finalmente, ella exhaló las décadas de silencio. «¿Te pareces a tu padre?». Andrés sonrió torpemente. «Mi madre adoptiva siempre decía que tenía cara de soldado. No sabía lo que significaba hasta que vi la foto que me envió Ana». Lucía metió la mano en el bolso y sacó una instantánea descolorida. Miguel de uniforme, cogiéndole la mano a la salida del hospital el día antes del parto. Andrés la cogió y la estudió en silencio. «Mis padres nunca mintieron», dijo. «Simplemente no me dijeron nada.
Dijeron que yo había sido elegido, que era especial, pero sin detalles, sin documentos. No, hasta que esa prueba de ADN lo puso todo patas arriba. Los dedos de Lucía se aferraron al borde de la mesa. Cuando me dijeron que habías nacido muerta, lo dejé todo. No quería vivir. Durante años, me odié a mí misma. Pensé que tal vez te había fallado incluso antes de que respiraras por primera vez. Andrés tragó saliva. No me fallaste. Nos fallaron a los dos. Se hizo el silencio entre ellos, pleno, denso, cargado de historia. Luego, despacio, tentativamente, Andrés extendió la mano sobre la de ella. Ella no se apartó. Para Lucía, fue como atravesar 40 inviernos perdidos y volver a tocar la primavera. Le miró a los ojos, a sus ojos, y por primera vez en décadas, algo en su interior se agitó, algo cálido y silenciosamente vivo. El edificio del archivo municipal estaba en silencio, salvo por el suave eco de los papeles que se arrastraban y el zumbido de un viejo radiador que luchaba contra el frío invernal. Lucía estaba sentada ante una mesa de madera arañada, con las gafas de leer resbalándole por la nariz, mientras rebuscaba en los libros de ingresos hospitalarios de 1981. Ana estaba sentada frente a ella, con el portátil abierto y los dedos preparados para transcribir. Dijeron que el parto no tuvo complicaciones, susurró Lucía, con los ojos fijos en la página amarillenta. Pero la nota dice sufrimiento fetal y luego nada. Ana se acercó más y observó las tenues líneas de tinta. Eso no es normal. Debería haber un seguimiento. Notas sobre el cadáver. Un certificado de defunción. Nunca lo hubo, murmuró Lucía. Pregunté y me dijeron que era mejor dejar descansar a los muertos. La mandíbula de Ana se tensó. Decían esas mentiras para silenciar a mujeres como tú. La mano de Lucía temblaba al pasar otra página. Cada vuelta resonaba como una pregunta. Pasó una hora. El polvo bailaba bajo los rayos de sol que entraban por las ventanas con rejas de hierro. Ana mecanografiaba en silencio a su lado, registrando incoherencias, formularios de alta hospitalaria que faltaban, entradas dobles para las comadronas, correcciones manuscritas entintadas sobre líneas mecanografiadas. Entonces Lucía se detuvo. Ahí estaba su nombre. Lucía García Romero. Ingresada el 17 de marzo de 1980. Y edad, 23 años. Al lado, infante varón. Ilu, ego, en tinta roja. Nacido sin vida. Nacido muerto. Al lado, un símbolo desconocido, un triángulo invertido. Lucía lo tocó suavemente. Esto no estaba aquí antes. Lo recordaría. Ana sacó una foto y abrió su portátil. He visto este símbolo antes, utilizado en los registros internos para denotar nacimientos no viables, pero algunos denunciantes dicen que también se utilizó para marcar a los niños para programas especiales de colocación. Lucía palideció. ¿Qué tipo de colocación? Ana levantó la vista y su rostro se endureció. Adopciones fuera de los cauces legales, a través de la iglesia. Monjas, médicos, comadronas. A Lucía se le cortó la respiración. Andrés. Siguieron buscando. Pasaron una página y apareció el nombre de Carmen Jiménez. Aquí, Ana señaló. Ella registró tu nacimiento. La mano de Lucía volvió a temblar, pero esta vez con creciente determinación. Tenemos que volver a encontrarla, dijo con firmeza, antes de que sus recuerdos desaparezcan para siempre. Fuera, la nieve empezaba a caer silenciosamente sobre Madrid, cubriendo la ciudad de blanco. Pero dentro del archivo, bajo capas de polvo y tinta, la verdad se estaba descongelando. El viento azotaba entre los olivos cuando Lucía bajó del autobús rural en las afueras de un pueblo enclavado en el interior de Castilla-La Mancha.
Ana había encontrado la dirección de la vieja enfermera enterrada en un registro de hacía décadas. Carmen Jiménez vivía sola en una casa de piedra, en ruinas a las afueras de un pueblo olvidado. Lucía aferró una fotografía, una imagen descolorida de sí misma embarazada en 1980, y uno, sin estar segura de querer mostrarla. Empujó la verja y subió por el camino de grava, con pasos vacilantes. La puerta principal se abrió con un chirrido antes de que pudiera llamar. Carmen estaba de pie en el umbral, con los ojos llorosos e inseguros. —¿Señora Jiménez? —preguntó Lucía en voz baja. —¿La conozco? —dijo la enfermera parpadeando, con la voz fina como el celofán. —Soy Lucía García. Di a luz en la maternidad San Vicente en 1981. La mano de Carmen tocó instintivamente su pañuelo. —Yo no me acuerdo —dijo, moviéndose para cerrar la puerta. Pero Lucía extendió la mano, desesperada. —Por favor, creo. Sé que estabas allí. Me quitaron a mi hijo. Necesito entenderlo. La puerta vaciló. Carmen también. Dentro, la luz del sol se astillaba a través de las cortinas polvorientas. Carmen se arrastró hasta un sillón. Su casa olía a lavanda y a madera vieja. En una pared, certificados descoloridos. En otra, una fotografía del hospital, filas de personal, Carmen de pie en el borde, más joven y más rígida. —He olvidado muchas cosas —dijo Carmen, con los ojos desenfocados—, pero no todas. Lucía esperó en silencio. —Había bebés —dijo, tanteando recuerdos superpuestos—. Bebés preciosos. Algunos declarados mortinatos, pero no lo eran. A Lucía se le cortó la respiración. —Tu cara —dijo Carmen, mirándola fijamente—. ¿Llorabas mucho? Te dimos un tranquilizante. Me dijeron que no volviera a acercarme a ti. ¿Quién dio la orden? A Lucía se le quebró la voz. No sé su nombre, pero llevaba una cruz y hablaba como un cura. Él vino con un hombre de uniforme. A Lucía le temblaban las manos. —Mi cuñado, Paco. Carmen se estremeció. —Perdóname. Llevé al bebé a la guardería. Lloró. Se quedó mirando al suelo. Entonces otra enfermera se lo llevó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. La pena y la reivindicación sangraban juntas. —Intenté olvidar —susurró Carmen—, pero Dios no me deja. Lucía extendió la mano y la puso sobre la de la anciana. Era frágil, temblorosa, pero real. La verdad tenía voz. La estrecha carretera serpenteaba por las secas colinas de Castilla-La Mancha, mientras las cigarras de verano entonaban su implacable sinfonía. Un cartel descolorido anunciaba la aldea de San Agustín, donde el tiempo parecía congelado en paredes de piedra, ocre y ventanas enrejadas. Lucía se detuvo frente a la vieja casa y tocó con los dedos una carta arrugada que Carmen le había enviado en una ocasión, pero que nunca envió por correo. La tinta se había borrado en algunas partes, pero un nombre seguía siendo claro: Casa de la Virgen del Consuelo. —¿Es aquí? —dijo Ana con voz tranquila, cuando se detuvieron ante la puerta de madera, cuyo crucifijo de hierro estaba oxidado por el paso del tiempo. Llamaron a la puerta. Dentro, una mujer de ojos estrechos, de unos 80 años, miraba a través de una fina cortina. Su mirada se posó en Lucía, y luego en el sobre que llevaba en la mano. —No buscamos limosna —dijo Lucía con suavidad—. Buscamos nombres. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro, el aire estaba cargado de lavanda y polvo viejo. Los cuadros religiosos colgaban torcidos de las paredes, y en el centro de la habitación había un archivador de metal abollado. La mujer, la hermana Angelines, se movía lentamente, como si le pesara no solo la edad, sino también la memoria. Muchos vinieron aquí,
murmuró, señalando una hilera de archivos olvidados. Niñas con vergüenza, mujeres con crisis. Los bebés fueron a parar a buenas familias. Eso nos dijeron. Las manos de Lucía temblaban mientras abría un expediente etiquetado 1981, Hospital de la Cruz, Madrid. Muchos formularios, firmas en bucle. Una página contenía el nombre de Miguel y una marca de verificación junto a pérdida irrecuperable. Pasó la página. Un formulario igual, misma fecha, misma hora, con un espacio en blanco para el nombre de la madre, pero una palabra manuscrita debajo, donado, al lado, con letra clara, Morales. A Lucía se le cortó la respiración. Andrés se adelantó, mirando fijamente el documento. «Este soy yo», susurró. La hermana Angelines inclinó la cabeza. «Firmamos los papeles. Hicimos lo que nos dijeron. Que Dios nos perdone». El silencio vibró de dolor. De vuelta al exterior, Lucía levantó la mano para tocar el muro de piedra de la casa. Prueba fehaciente de hasta qué punto se había enterrado la verdad. Pero ahora el silencio se había roto. Se volvió hacia Andrés, con la voz entrecortada. «Intentaron borrarnos, pero no pudieron. Tu nombre siempre ha sido tuyo». Lucía estaba de pie ante las puertas oxidadas del desaparecido Hospital de Santa Elena, con el viento acariciándole el pelo canoso. El edificio se alzaba como un testigo renuente, sus fachadas desgastadas pero inflexibles, como si guardaran los secretos de años pasados. Ana había rastreado su ubicación a través de polvorientos archivos, y ahora se erguía como un fósil de la historia, mudo, decadente y enloquecedoramente indiferente. En su interior, décadas de polvo difuminaban la línea entre lo vivo y lo pasado. Los pasillos se estrechaban en sombras. Las baldosas rotas susurraban bajo los pies. Lucía se detuvo junto a la habitación 12, la habitación en la que había trabajado, llorado y dejado vacía de esperanza. Se apoyó en la puerta. «Recuerdo las baldosas frías», murmuró. «Y cómo la enfermera no me miraba a los ojos». Ana estaba a su lado, con la grabadora apagada por una vez, simplemente cogiendo la mano de su tía. «Quizá algo de eso siga aquí», dijo en voz baja. Más tarde, ese mismo día, visitaron a Carmen Jiménez en una residencia rural a las afueras de Cuenca. La anciana enfermera estaba envuelta en un chal, y sus ojos nublados parpadeaban entre los rincones de la memoria. «Era primavera», dijo Carmen, repentinamente alerta. «Abril. Tenías un latido fuerte, muy fuerte. El bebé, quiero decir. El niño», se le quebró la voz. Pero él fue tomado. A Lucía se le cortó la respiración. «¿Estás segura?» Me dijeron que lo registrara como nacido muerto. El propio doctor Gálvez me entregó el formulario. A Carmen se le aguaron los ojos. «Quería gritar». Ana se inclinó hacia adelante. «¿Quién te lo dijo?» Francisco Romero estaba implicado. Carmen temblaba, los dedos retorciendo el borde de su chal. «Vino un cura. Dijo que era por la salvación del niño». Dijo que la madre miró directamente a Lucía, con la mirada temblorosa pero lúcida. No era apta. Que la familia de tu marido movía hilos. Lucía se echó hacia atrás, con el pulso acelerado. La habitación vaciló, como si la verdad se ocultara tras la cortina del tiempo. «Yo no lo sabía», lloró Carmen. «Yo solo la seguí. Todos la seguimos. Los médicos, sacerdotes, enfermeras». Tanto silencio. Lucía le tocó la mano. «No más», dijo, suavemente. Al otro lado de la ventana, los olivos se mecían con el viento somnoliento de primavera, como si estuvieran escuchando. El tren a Pamplona zumbaba suavemente debajo de Andrés, que estaba apoyado en la ventanilla,
viendo cómo el paisaje se difuminaba en tonos verdes y ocres. Lucía estaba sentada a su lado, en silencio, con las manos apretadas alrededor de un pequeño cuaderno, lleno de nombres y fechas garabateados. Frente a ellos, Ana daba golpecitos a su portátil, escaneando artículos de prensa archivados sobre agencias de adopción dirigidas por monjas en los años 80. El peso del pasado se agolpaba en la pequeña cabina como un tercer pasajero invisible. Cuando entraron en Navarra, a Andrés se le hizo un nudo en el estómago. Había localizado el nombre de la agencia que sus padres adoptivos mencionaron de pasada durante una tensa conversación la noche anterior. La Casa de la Paz. Recordó cómo se negaban a dar más detalles, cómo su madre lloraba en silencio y decía: «No hicimos preguntas. Simplemente hicimos la donación». La Casa de la Paz estaba dirigida por las hermanas Oblatas, dijo Ana, entrecerrando los ojos en su pantalla. Funcionó sin supervisión durante décadas. Había rumores, pero nadie tenía pruebas. Las donaciones no suponían papeleo, ni entrevistas, solo silencio y un recién nacido. Lucía exhaló temblorosamente. Lo llamaban caridad, dijo, pero traficaban con vidas. Cuando llegaron, el edificio de la agencia se había convertido en un refugio privado. Un amable y anciano jardinero les hizo pasar a la capilla vacía. Las vidrieras sangraban en rojo y dorado sobre el suelo de mármol agrietado mientras Lucía se dirigía a la antigua oficina. Allí encontró lo que Carmen había descrito crípticamente por partes. Una caja fuerte de pared oculta tras un antiguo cuadro de la Virgen María. Ana, siempre ingeniosa, abrió la cerradura con una horquilla y 10 minutos de maldiciones susurradas. Dentro había un viejo libro de cuentas envuelto en cordel. Andrés lo levantó con dedos temblorosos. Página tras página aparecían nombres de bebés marcados con un asterisco, fechas, frases crípticas. Una familia buena, con destino, donación completa. En la página fechada, el 3 de abril de 1980. Y uno. Hijo de LGR. Varón sano. Custodia transferida. C.M. Al lado. Adopción. Familia Morales. Donativo recibido. 250 pesetas. A Lucía se le doblaron las rodillas. Andrés la cogió y el libro cayó entre los dos. Se quedó mirando el registro entintado de su propio borrado. Lucía susurró: «No solo te robaron, te vendieron». A Andrés se le llenaron los ojos de lágrimas, no de asombro. Había adivinado la verdad, sino de algo más silencioso, algo más pesado. La luz de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, proyectando colores fracturados sobre el frío suelo de piedra de la pequeña capilla rural. El aroma a cera e incienso permanecía en el aire, pesado y familiar. Lucía estaba de pie junto al altar, con las manos temblando ligeramente al rozar la madera pulida de un banco. Andrés esperaba unos pasos detrás de ella, con la mirada clavada en las ornamentadas tallas de santos iluminadas por la cambiante luz del sol. En el silencio, la capilla parecía una bóveda de verdades no dichas. «Siempre venía aquí», susurró Lucía. «Paco, cuando Miguel murió, dijo que este lugar le traía paz. Creo que le daba intimidad». Andrés no dijo nada, pero asintió, intuyendo que ella necesitaba espacio para hablar de sus recuerdos en voz alta. El crujido de las bisagras atrajo sus oídos hacia la puerta lateral. Ana entró con el teléfono en la mano. «He mirado los registros de bautismo», dijo en voz baja. «Hay una inscripción de un niño varón bautizado solo 2 días después de tu supuesto mortinato». Lucía se quedó sin aliento. «¿Nombre?» «Sancho. Sancho de los Ángeles».
No lleva certificado de nacimiento, pero comprobé la letra. El cura que lo registró era el padre Álvaro. Solía coordinarse directamente con el orfanato de Navarra. Andrés se adelantó. Esa es la agencia donde mis padres me adoptaron. La misma monja de la que hablaban, la hermana Beatriz, la dirigía entonces. Ana continuó. Llamé a la diócesis. El padre Álvaro murió en el 88, pero hay archivos. Lucía se acercó despacio al primer banco y se sentó, cruzando las manos por reflejo en una oración silenciosa. Lo bautizaron aquí, mientras yo estaba en el hospital, sedada y llorando una mentira. La puerta volvió a crujir. Esta vez era Carmen, guiada por una voluntaria local. Su expresión se agitó de reconocimiento al ver a Lucía. «¡La has encontrado!», dijo soñadoramente. Lucía se volvió. «¿Fue aquí donde lo trajeron antes de desaparecer?». «Sí», murmuró Carmen, con los ojos nublados. «Tu cuñada insistió. Dijo que necesitaba limpieza por el apellido. Paco lo organizó todo». Lucía apretó los dedos. Andrés se sentó a su lado, cogiéndole la mano por primera vez. Carmen miró alrededor de la capilla. «Dios me perdone. Aquí es donde le vi por última vez, envuelto en un chal blanco, llorando. Estaba vivo, muy vivo». Lucía se detuvo en el umbral del estudio de Paco, con el corazón martillándole bajo la rebeca. La habitación estaba en penumbra, cortina contra el sol primaveral, llena de olor a madera vieja, incienso y algo más frío. Silencio conservado como polvo durante décadas de secretos. Paco estaba sentado detrás de su escritorio de roble, con las manos juntas sobre una Biblia encuadernada en cuero. No se levantó para saludarla. «Has estado hurgando en cosas que es mejor dejar enterradas», dijo sin levantar la vista. Lucía entró, con voz baja, pero decidida. «Nunca estuvieron enterradas, Paco. Solo escondidas. Y mal». Él levantó los ojos. Los años le habían encanecido, pero su mirada seguía siendo aguda, inquebrantable. «No tienes ni idea de lo que estás provocando. Sé lo suficiente. Sé que Andrés es mi hijo. Sé que no nació muerto. Sé lo que hiciste». Una larga pausa. Paco exhaló por la nariz como si expulsara el pecado con el aliento. «No estabas capacitada para criar a ese niño, no entonces. Miguel lo vio, aunque le faltara valor para actuar. Mientes». Se le quebró la voz. Estaba afligida, no destrozada. Asintió lentamente, como un sacerdote llevado a confesión. «Le llamabas Miguel. Pero fue nuestra familia, mi madre, la iglesia, la que comprendió lo que había que hacer. Ese niño habría sufrido. Mejor ponerlo con gente que pudiera darle lo que nuestro nombre no podía sobrevivir». «¿Nuestro nombre?», resonó Lucía. Le temblaban los puños. «¿Robaste a mi hijo para proteger el nombre de la familia?». Los dedos de Paco se apretaron sobre la Biblia. «Nunca podrías entenderlo. La España postfranquista era un caos. El orden de Dios se desvanecía. Teníamos que preservar algo de decencia. Y esa enfermera, Carmen, lo sabía. Estaba de acuerdo. Todos hicimos lo que nos pareció correcto». Lucía se acercó, con los ojos brillantes de dolor y furia. «Hiciste lo que servía a tu poder, no lo que era justo». Finalmente se dio la vuelta. «No te correspondía a ti decidirlo». La voz de Lucía bajó, escalofriante. «Nunca fue tuyo». No dijeron nada más. Ella lo dejó en su silencio, con el crucifijo brillando dulcemente contra su pecho. Cuando la puerta se cerró tras ella, algo cambió en la habitación. El sonido quebradizo de un hombre que se había revestido de rectitud durante tanto tiempo que ya no sabía distinguir entre la salvación y el pecado. Una fotografía descolorida de ropa de bebé, doblada cuidadosamente en un cajón.
nunca utilizada, yacía a su lado, testigo silencioso de décadas de dolor. Abrió el cajón en el que siempre había vivido y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en piel y manchado en las esquinas por el paso del tiempo. Hacía años que no lo tocaba. Dentro había cartas, docenas de ellas, cartas que había escrito a un hijo que creía muerto, deseos de cumpleaños cada 14 de abril, palabras pidiendo perdón por no esforzarse más, disculpas por tener demasiado miedo, como para cuestionar la historia oficial. Nunca había enviado ninguna. No había nadie a quien enviárselas. Ahora, sabiendo que Andrés estaba vivo, que era real, le temblaba la mano al releer las palabras de su juventud. La tinta se corría a veces, y su angustia era palpable en cada línea. Su bolígrafo, congelado en el margen de una página especialmente rota, había escrito: «Si puedes oírme en alguna parte, sigo siendo tu madre, siempre lo fui». Abajo, oyó el silbido de la tetera, sacándola brevemente de su memoria. Cuando regresó, con el té en la mano, vio que el último mensaje de Andrés parpadeaba en su teléfono. Había encontrado el papel de adopción, fechado el 5 de mayo de 1980, y uno apenas 3 semanas después de su supuesto mortinato, con la única etiqueta «Donación en confidencia». Aquello la llenó de una rabia enfermiza. Cogió el bolígrafo. Esta vez, con un apretón tembloroso pero decidido, empezó una nueva carta. No a un niño fantasma conjurado por el dolor, sino a un hombre de carne y hueso. «Querido Andrés», escribió, «he esperado 40 años para escribir al hijo que creí perdido. Ahora escribo al hombre que me encontró». Más tarde, Ana llegó con su cámara y su grabadora. Leyó la pila de viejas cartas en silencio, con los ojos húmedos. «Deberían formar parte de tu testimonio», susurró. «Parte de todas las mujeres que aún esperan». Lucía asintió. Las cartas, antes enterradas en el silencio, eran ahora una prueba, no solo de la pérdida, sino del amor perdurable. El sobre de papel manila estaba entre ellas sobre la mesa de la cocina, con los bordes desgastados y el sello temblando bajo el peso de lo que contenía. Lucía tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la taza de té intacta. Frente a ella, Andrés miraba a él sobre, como si estuviera vivo, lleno de respuestas, que no estaba preparado para recibir. Ana exhaló por la nariz, y el portátil zumbó a su lado. «Han llegado. Registro civil, provincia de Zaragoza». Hicieron falta llamadas, favores y algunas amenazas para que lo agilizaran. Andrés cogió por fin el sobre, y sus dedos dudaron antes de abrirlo. Dentro, varias páginas finas, ligeramente amarillentas por el tiempo, pero inequívocamente oficiales. La primera llevaba un escudo y las palabras «Expediente de adopción». Los nombres de sus padres adoptivos llenaban la primera línea: Alfredo Morales e Isabel Núñez, de clase media, sin parentesco biológico. Lucía se inclinó lentamente hacia adelante, como si la cercanía le protegiera del dolor. Una fecha de nacimiento inquietantemente cercana a la de su propio hijo. La siguiente sección dejó atónita incluso a Ana. Entidad colaboradora de Adopción Internacional, Hermanas del Buen Pastor Navarra. Lucía jadeó suavemente. «Las monjas», murmuró. Andrés pasó la página. Allí estaba, en tinta fría y burocrática, el espacio para la firma de la madre biológica. Estaba en blanco. «Nada», susurró Andrés. «Ningún nombre, sin consentimiento. Solo, regalado como un paquete». Ana levantó la vista bruscamente. «Eso es ilegal. Incluso entonces, una madre tenía que firmar». La mano de Lucía cruzó la mesa, temblorosa, rozándole la muñeca. «Falsificaron un certificado de defunción para ti. Me dijeron que nunca respiraste.
Se le entrecortó la voz. Pero lo hice. Estaba llorando en otro lugar. Entregado. Pagado. Un recibo, donativo para los servicios de adopción, estaba grapado en la última página. 500,000 pesetas. Donante. Familia Morales. Andrés se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Ellos me compraron. Nadie habló durante un rato. Afuera, un coche pasó por la calle. Su motor se desvaneció en el silencio de la tarde. Finalmente, Lucía susurró: «Llevaremos esto al juzgado. Les demostraremos que eres mía y que ellos te robaron». Él la miró entonces, con los ojos vidriosos de agua salada. «Siempre lo fui. En algún lugar de mi interior, siempre lo he sentido». Lucía esbozó una sonrisa. La sala estaba fría a pesar del sol primaveral que calentaba la plaza. Lucía estaba sentada rígidamente en el primer banco, con los dedos apretados alrededor de un pañuelo doblado y empapado de años de duelo silencioso. Andrés estaba sentado a su lado, con una presencia que combinaba la calma con un dolor tácito. El dolor de su madre biológica resonaba palpablemente en su propia búsqueda de pertenencia. Ana, con los ojos entrecerrados, garabateaba notas en un diario encuadernado en piel. Paco entró flanqueado por 2 agentes de la Guardia Civil. Llevaba el mismo crucifijo de siempre, reluciente en el hueco de la garganta. No miró a Lucía ni a Andrés. Su expresión era ilegible, austera como siempre. Para el mundo, era un anciano piadoso enmarcado en mentiras. Para Lucía, era el que le había robado el alma y la llamaba devoción. Carmen fue conducida en silla de ruedas a la sala del tribunal, y sus ojos recorrieron a la multitud como si parpadearan entre el pasado y el presente. Algunos días no recordaba nada, pero hoy, tal vez, el peso del lugar la ataba a un tiempo más claro. Cuando el juez le pidió que hablara, su voz tembló como el encaje en el viento. «Me dijeron que no lo cuestionara», dijo, mirando a Paco. «El bebé lloró. Lo recuerdo. Dijeron que había dejado de respirar, pero yo sabía que no». Me quedé paralizada. Un silencio se apoderó de la habitación, como la niebla. Lucía inclinó la cabeza. Después de décadas, por fin alguien lo había dicho en voz alta. Siguieron las pruebas. Historiales hospitalarios falsificados, viejos libros de donaciones de la Agencia Navarra, declaraciones de otras familias con historias similares. Por fin, la voz de Paco rompió la quietud. «Hicimos lo correcto. Por el niño. Por su futuro». Su tono destilaba una convicción obstinada y curtida. «¿Y por mi sufrimiento?». Lucía se levantó, con voz clara, inquebrantable. «Durante 40 años lloré a un hijo que no estaba muerto. ¿Era esa también la voluntad de Dios?». El juez llamó al orden, pero el daño ya estaba hecho. Paco la miró por primera vez. No con culpa, eso nunca, sino con algo quebradizo, fracturado. Su certeza se había resquebrajado. Más tarde, fuera, mientras el sol bañaba las viejas piedras de la ciudad, Andrés apoyó la mano en el hombro de Lucía. Ella no sonrió, pero asintió lentamente. El sobre temblaba ligeramente en los dedos de Lucía, aunque el aire de la pequeña cafetería de Madrid estaba en calma. Miró a Andrés a través de la mesa, cuyos ojos, oscuros y sin pestañear, contenían esperanza y miedo. Entre ambos había una simple hoja de papel con los resultados de la prueba de ADN. Por un momento, las palabras impresas se desdibujaron tras una oleada de lágrimas. «Dice que hay un 99,9% de probabilidades», dijo Andrés, con voz baja y reverente, como si temiera que la verdad se desvaneciera si la pronunciaba en voz demasiado alta. Lucía asintió lentamente, incapaz de apartar la vista de la prueba. Una sola página que, sin embargo,
Reescribía décadas de su vida. Cogió su té, ahora frío, buscando consuelo en el movimiento. «Mi hijo», susurró. Las palabras sonaban extrañas en su boca, tanto tiempo sin decirlas, casi sacrílegas. Su mano encontró la de Andrés, y, para su sorpresa, los dedos de él le devolvieron el apretón suavemente, con una familiaridad instintiva que ninguno de los dos podía explicar. «Siempre supe que algo no encajaba», murmuró Andrés. «Quería a mis padres, pero había un espacio en mí, un silencio». «Lloré ese silencio», dijo Lucía. Su voz vaciló. «Cada cumpleaños, cada vela de una tarta, que nunca hice, me decía a mí misma que lo dejara pasar, que era parte de la voluntad de Dios, pero él también callaba». Andrés miró por la ventana, viendo pasar a una pareja de ancianos. «Me apartaron de ti, y nos mintieron a los dos, durante décadas», dijo Lucía, la amargura subiendo como la bilis. «Y yo les creí. Te enterré, te lloré con mi madre y los vecinos. El cura te dio la extremaunción, pero estabas vivo, respirabas, llorando por mí, tal vez». No dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos. Tras una larga pausa, Lucía se inclinó hacia él. «¿Te pareces a él, Miguel? ¿Tú, padre?» Decir la palabra hizo que se le oprimiera el pecho. «Pero tus ojos son míos». Andrés sonrió suavemente. «Eso es lo que dijo mi novia cuando vio tu foto», dijo. «Por fin tus ojos tienen sentido». Lucía rió entre sollozos. «Espero que tenga tu bondad». Silencio de nuevo, pero no pesado. Este zumbaba con posibilidad. Lucía trazó los bordes del documento. «Esto es solo papel, pero lo significa todo. Mi dolor no era solo dolor, fue un robo». Andrés volvió a cogerle la mano. «Ahora empezamos de nuevo. Juntos». El sol de la tarde proyectaba su resplandor dorado sobre los olivos, cuyas hojas plateadas susurraban suavemente con la brisa cálida. Lucía bajó con cuidado por el viejo camino de piedra, apoyando ligeramente la mano en el brazo de Andrés. Delante de ellos, Ana caminaba tomando fotos con su teléfono, tranquila, reverentemente. El bosquecillo a las afueras de Tembleque había pertenecido a los abuelos de Lucía. Hacía décadas, ella y Miguel lo visitaban a menudo, soñando con construir una casa cerca. Aquellos sueños se habían desvanecido hacía tiempo, enterrados con la supuesta muerte de su hijo. Pero ahora, los árboles permanecían firmes, inmutables, dando testimonio de todo lo que ella había perdido. Y, quizá, de lo que había recuperado. «Solía imaginarme jugando aquí con mi bebé», susurró Lucía, mirando a su alrededor. «Me lo imaginaba tropezando bajo estas ramas, cubierto de polvo y sol». Andrés no habló de inmediato. Se arrodilló junto a un grueso tronco y pasó la mano por la corteza erosionada. «Nunca había estado aquí», murmuró. «Pero me resulta familiar de algún modo». Lucía se sentó en un viejo banco de piedra, con la superficie agrietada pero fresca. Lo miró de verdad, y se dio cuenta de que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, como solían hacerlo los de Miguel, y de que sus manos temblaban ligeramente cuando se emocionaba, como le ocurría a ella. 40 años de diferencia. Y, sin embargo, compartían tantas cosas. «Perdóname», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Andrés, sorprendido. «Por no saberlo, por no haberte encontrado antes, por dejar que el silencio durara tantos años». Se levantó y cruzó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «No dejaste que ocurriera. Te lo quitaron todo. Y a mí. Pero ahora no. Estamos aquí. Estamos juntos». Una brisa recorrió los árboles.
haciendo vibrar las hojas como un suave aplauso. Ana bajó el teléfono y se sentó junto a ellas, pasando un brazo por los hombros de Lucía. «Vamos a contar tu historia», dijo. «Toda. Que el mundo sepa lo que hicieron. Y quizá ayudar a otros a encontrar también su verdad». Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. El dolor nunca la abandonaría, pero ahora tenía un hijo, una verdad, un nuevo capítulo que comenzaba bajo los olivos. El tren traqueteaba suavemente mientras Madrid se desvanecía a sus espaldas. Los olivares y las colinas lejanas se difuminaban en tonos verdes y dorados. Lucía estaba sentada junto a Andrés, con las rodillas ligeramente tocadas y la mano de ella apoyada delicadamente sobre la de él. Ninguno de los dos hablaba mucho. No había palabras lo bastante amplias para contener lo que ahora pasaba entre ellos. A medida que el paisaje se desplegaba, los recuerdos se colaban como la luz del sol a través de las cortinas. Lucía recordaba esta tierra, su aliento seco en verano, sus inviernos silenciosos. Solía imaginarse a un niño pequeño persiguiendo gallinas por un patio polvoriento, a Miguel columpiándolo contra el cielo antes de la cena. Aquella visión vivía en un sueño en el que se había atrevido a creer una vez, y luego se había castigado por soñar durante décadas. Ahora estaba aquí, en carne y hueso. No era un sueño, era su hijo, Andrés. Llegaron a la casa abandonada justo antes del anochecer. Permanecía en un reposo tranquilo, medio reclamada por la hiedra, con su exterior encalado y ablandado por el tiempo. Andrés empujó el viejo portón, cuyas bisagras protestaban como huesos viejos. Lucía vaciló, mirando la puerta de madera, pintada de azul cielo y desconchada. La última vez que había cruzado aquel portal, llevaba la esperanza en el vientre y la incertidumbre en el corazón. Ana esperaba dentro, quitando el polvo de una mesa que había desenterrado en la pequeña sala. Sonrió cuando entraron, pero se apartó rápidamente para dejarles espacio. «Estaré en el huerto», murmuró. Lucía y Andrés exploraron juntos, habitación por habitación, paso a paso. El cuarto de los niños, vacío, seguía teniendo las paredes de color amarillo pálido. Una mecedora olvidada se balanceaba ligeramente con la brisa. Andrés pasó la mano por el alféizar de la ventana. «¿Aquí es donde me habrías traído?», preguntó suavemente. Ella asintió. Estaba destinado a ser nuestro principio. Permanecieron en silencio, el tipo de silencio que contiene dolor y curación. Andrés se volvió y la rodeó con los brazos, sin vacilar. Ella lo abrazó, apoyando la mejilla en su pecho. El latido que antes guardaba en su interior resonaba ahora bajo su oído. Fuera, con la última luz del día, los olivos se mecían en un suave saludo. El pasado los había roto a ambos, pero aquí, en este lugar de casi, empezaban de nuevo, juntos,